Señor, bendecimos su nombre. Y agradecemos que Él se ha puesto al alcance nuestro, al alcance de toda la humanidad, para que todo hombre en todo lugar tenga acceso al Dios verdadero. Así que en esta mañana nos gozamos de que Él está a nuestro alcance. Nosotros no podemos ir donde Él está. Y Él se lo dijo claramente a sus discípulos: ahora no me pueden seguir. Por eso Él se hace presente en medio nuestro, porque Él sí puede estar donde nosotros estamos. Y así como descendió hasta el mismo infierno para predicar a los cautivos, está en medio nuestro para bendecirnos y para recordarnos cada día que Él está aquí, está a nuestro alcance. Así que el Señor los bendiga en esta mañana. Repito, saludos de la pastora Erika, que está en México, predicando la palabra del Señor. Regresa ya esta semana, así que pronto le veremos. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es conocido en la Biblia como la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús. El texto en medio del cual se encuentra la transfiguración de Jesús en el Evangelio de Mateo, que es el que vamos a ver hoy porque está registrado en los 3 evangelios conocidos como sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo está en el capítulo 17, Marco y Lucas está en el capítulo 9. Esto está enmarcado en medio de un momento de la vida de Jesús o del ministerio de Jesús, en el cual Él dedicó más tiempo a la enseñanza. En el Evangelio de Mateo lo encontramos entre el capítulo 16 a partir del verso 13 hasta el capítulo 20, el final, el verso 34. Ese espacio del Evangelio registra el tiempo que Jesús dedicó a enseñar a sus discípulos, a la gente que de los que se acercaron a Él, Él escogió para que fueran sus discípulos, a los cuales Él los enseñaba. No es que desechó al resto de la población, sino que a esos los escogió para que estuvieran con Él y que siempre estuvieran cerca de Él. De entre esos 12 que fueron escogidos, escogió a 3 que siempre estaban más cerca de Él. Dice la palabra que eran Juan, Pedro y Jacobo, siempre estaban cerca de Él. Y el texto nos registra que cuando Él decidió realizar esto, los llevó a ellos 3. Eran aproximadamente, se calcula, unos 6 meses antes de la crucifixión. Ya Él sabía que iba a morir, que apenas Él llegara a Jerusalén, lo iban a apresar y lo iban a matar. Pero Él estaba enseñándole todo lo que era necesario que sus discípulos supieran antes de que Él enfrentara esta difícil prueba, pero también antes de que ellos se enfrentaran lo que significaba para ellos verle morir. Ver morir aquel que les había sustentado por aproximadamente 3 años y medio. Lo habían visto hacer de todo y lo habían visto cómo Él los guiaba siempre a cosas que en determinado momento podían ser derrotas, pero por la presencia de Él y su guianza se convertía en victoria. Y en este momento dice el texto en el capítulo 16 de este mismo evangelio de Mateo, que fue un momento en el cual Él comenzó a preguntarle a sus discípulos quién decía la gente que era Él. Hay varias cosas allí redactadas que Él hizo y
compartimentos que tuvo con sus discípulos y con el resto de la población, pero en un momento en que están ellos en el grupo más reducido de los 12, él comienza a preguntarle a sus discípulos quiénes dicen la gente que es él, y la gente le dice, uno, tú eres Juan el Bautista, otro Elías y otro, y finalmente él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro es el que responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor allí le dice, Pedro, esto no eres bienaventurado, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús hace esta aclaración? Por el hecho de que a través de su ministerio solo hay una persona a la que él le reveló que era el Cristo, y esa persona no era judía, que fue a la mujer samaritana. Solo a ella, cuando ella le dijo, sabemos que viene el Cristo, y él le dijo, yo soy el que habla contigo. A nadie más él le dijo que era el Cristo. Porque recordemos que el texto nos dice, desde la época de Jeremías, Dios envió a Jeremías para que le hablara a los israelitas y que pusiera una especie de venda en sus ojos y en su forma de hablar para que ellos no entendieran. Aparentemente en ese momento ya los israelitas se sentían muy empoderados de la persona de Dios, creían que era para Dios y que ellos eran dueños de Dios y que no necesitaban a nadie más. Error que cualquiera puede cometer, lo puede cometer usted, lo puedo cometer yo. Los evangélicos hemos pasado por etapas en las cuales nos sentimos propietarios de Dios, exactamente igual que... Y decimos, no, a aquella persona no hay que hablarle, aquel no merece la salvación, aquel es muy malo, aquel tal cosa. Y tomamos decisiones que no nos corresponden. Eso solo le pertenece a Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a predicar el evangelio. Él toma la decisión a quién salvar y a quién no salvar, y la gente decide si seguirlo o no seguirlo. Pero nosotros estamos acá para predicar. Fue el mismo error que habían cometido los israelitas. Así que no nos vayamos contra Israel, mirémonos primero a nosotros y démonos cuenta cuál está siendo nuestra dirección y nuestra conducta para que no caigamos en lo mismo. Recordemos siempre... Desde hace un tiempo para atrás me gusta mucho recordar cuando hablo de la palabra del Señor, del mensaje del Señor para nosotros hoy, las palabras del apóstol Pablo, cuando dice en Romanos que todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Pero también en otro texto dice que todo lo que antes se hizo para ejemplo nuestro, para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos. ¿Sí? Para que no caigamos exactamente en las mismas cosas. Entonces es interesante todo esto porque dice el texto que después de eso que encontramos en el capítulo 16 redactado en el Evangelio de Mateo, dice que 6 días después, en ese momento ellos estaban en Cesarea de Filipo, que está en la parte más hacia arriba del lago de Genesaret. A la parte izquierda, mirando el mapa de frente, estaban allí y dice el texto que, ¿puedo usar este agua? ¿Sí? Gracias. Y entonces, estando allí 5 días después de la declaración de Pedro, y de varias otras cosas que están redactadas, relevantes allí en el capítulo 16 de Mateo, dice que él tomó a sus 3 discípulos. Estaban aparentemente en un valle con toda la gente y estaban todos sus discípulos. Y entonces dice el texto, verso 1 del capítulo 17, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Sí? El Evangelio de Lucas, dice que fueron, no dice 8 días, dice como 8 días. La diferencia, los estudiosos piensan, y lo aclaro porque de pronto van a encontrar y dicen, bueno, ¿cuál es el mentiroso? Pero los estudiosos piensan que de pronto Marcos y Mateo contaron solamente los días que estuvieron en la parte alta de la montaña y que Lucas
cuenta el día que estuvieron abajo, el día que salieron hacia allá y el día que descendieron. Entonces serían 8, 6 más 2 son 8. Y piensan que la diferencia está específicamente en eso y no en que ninguno está equivocado. O sea, no hay un error en cuanto al conteo de los días. Y dice el texto que el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Fíjese, tomó a 3 que desde el principio fueron quienes llegaron juntos ante él. Algunos estudiosos, y qué bueno que hay gente estudiosa que se dedica exclusivamente a estudiar las cosas, han revisado el perfil de estos 3 hombres y piensan que de entre los 12 eran los 3 que estaban más cercanos a Jesús, eran los 3 que estaban más dispuestos a aprender, o sea, eran más enseñables, ¿sí? Eran los 3 que dedicaban prácticamente todo su tiempo a estar con Cristo. Eran los 3 que también aceptaban corrección, y corrección dura como la que registra los evangelios que le hizo el Señor a Pedro, y no vemos a Pedro revolcarse o revolverse contra el Señor, sino que aceptaban la corrección y que estuvieron dispuestos a hacer todo lo que el Señor les decía. De tal manera que ese grupo de 3 con características propias estuvieron muy cercanos a Jesús durante su ministerio terrenal. A ellos 3 los escoge y se va con ellos a la parte alta de un monte. En otro de los evangelios y otra traducción dice un monte muy alto. Se sabe que era un monte alto. Algunos dicen que era el monte Tabor, otros dicen que era el monte Hermón. No hay decisión en eso y creo que Dios lo hizo de esa manera que no menciona el nombre del monte para que no vayamos hacia el monte pensando que allí solamente se encuentra el Señor. El Señor lo dijo con claridad: llegaría el tiempo en que todo el que le adore en espíritu y en verdad, allí estaría el Señor, allí encontraría el Señor. Así que pues yo creo que eso de que no aparece el nombre del monte es propósito de Dios. Dice que los llevó al monte, a ellos 3, los tomó aparte, solamente a ellos 3, y subió a la cumbre del monte. ¿Qué es interesante aquí? Que claro, la forma en que el Evangelio nos redacta no nos puede redactar todo el detalle y todo lo demás porque la Biblia sería interminable. Pero sí nos da detalle y nos hace pensar que el tiempo que ellos estuvieron en ese monte orando, o que el Señor estuvo orando, fue toda una noche. Porque el Evangelio de Lucas, cuando el texto termina en el verso 36, nos dice que al día siguiente cuando bajaron. O sea, nos da un detalle que nos permite saber que ellos subieron un día y bajaron al día siguiente, descendieron al día siguiente. No sabemos a qué hora fue la subida y a qué hora fue la bajada, pero se piensa que el tiempo de oración fue de noche, porque cuando revisamos todo el historial, todos los evangelios en relación con la persona de Jesús, nos damos cuenta que él, en la mayoría de los casos, cuando era oración privada, acostumbraba a hacerlo de noche, en horas de la noche, y tomaba tiempo. Varias de estas oportunidades registra que fueron horas o días que él dedicó a la oración, porque él tenía que estar sintonizado con el Padre de tal manera que pudiera lograr en comunión con el Padre toda la voluntad del Padre, para poder decir posteriormente que él no hizo nada que el Padre no le mostrara o lo mandara. ¿Sí? La certeza de que él estaba haciendo la voluntad del Padre estaba basada en el tiempo que él dedicaba a orar al Padre para recibir de él su voluntad, o que el Padre le mostrara o le mandara lo que tenía que hacer. De tal manera que en esta oportunidad, cuando él está dedicado a enseñarle a sus discípulos que él concibe
que querían saber, que estaban interesados en saber, que era gente enseñable, que era gente corregible, que era gente que estaba dispuesta a cambiar su vida para conocer cada día más a Dios. Entonces él no ora durante unos minutos o algunas horas, sino que ora un tiempo largo. Un tiempo largo buscando estar en la presencia de Dios, para que sus discípulos también entendieran que la relación con Dios no es algo de momentitos. La relación con Dios es permanente. A mí me gusta, por ejemplo, la declaración de Elías, que aquí lo menciona, que Elías, cada vez que alguien trataba como de avasallarlo, de increparlo, y él decía: vive Dios delante del cual estoy. O sea, él entendía que su vida de manera permanente se desarrollaba en la presencia de Dios. ¿Sí? No es que Dios lo acompañaba en un lugar sí y en el otro no, sino que permanentemente él estaba delante de Dios, porque él concebía que Dios ya en ese momento se había puesto al alcance del ser humano. Importante entonces lo que hace Jesús, porque él está ejemplificando para sus discípulos, pero también está tomando tiempo para alimentarse él, porque él es consciente de lo que va a enfrentar. ¿Sí? Es importante decir aquí, cuando digo que Jesús sabía lo que iba a enfrentar, el ejemplo que él nos da. Hay momentos en que sabemos que algo va a pasar, a veces sabemos que, a veces no. Y muchas veces sabemos que son momentos difíciles o fuertes en la vida. Y el ejemplo que el Señor nos da es que si nosotros realmente somos gente que queremos enfrentar la vida y ser victoriosos en todo, tenemos que prepararnos para el futuro inmediato. No hay manera de salir victorioso si no nos preparamos. Y una de las cosas maravillosas de la Biblia, de la palabra de Dios, es que Dios siempre nos avisa por anticipado de lo que va a suceder. En un momento determinado, Él le dice específicamente a sus discípulos: estas cosas se las digo para que cuando pase ustedes no sean sorprendidos, sino que sepan que esto iba a pasar porque yo se los había dicho. La forma correcta de enfrentar la vida es prepararse para el futuro inmediato o a largo plazo, pero nosotros necesitamos prepararnos para el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quienes gobiernan el mundo. No somos los que gobiernan el mundo, pero sí conocemos al dueño del mundo. Y es Él el que está con nosotros. Entonces, entendiendo Él lo que iba a pasar, Él se prepara para enfrentar la dificultad que viene, que es recia, que es profunda, que es total, pero lo hace delante de sus discípulos de confianza para que también ellos aprendan lo mismo. Él toma aquí 3. Hay algunos estudiosos que piensan que el ejemplo que Cristo da aquí es parecido tal vez a lo que hizo Moisés cuando subió al monte Sinaí a recibir la ley. También llevó a 3 personas con él, se cree, para que fueran testigos de lo que Dios iba a hacer. Sí. Y Moisés también dedicó tiempo a preparar, pero específicamente a un discípulo. Es interesante la relación que hay entre los dos eventos. Aunque en ese momento llevó a 3 y ellos fueron testigos de que la ley él la recibió de Dios el Padre,
Ahora Jesús se está llevando a 3 porque aquellos van a validar la ley. Pero estos van a ser testigos de que Jesús es más que lo que podemos ver con nuestra simple vista. Y se lleva a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, dice Mateo, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo enfatiza los dos aspectos visibles de la persona de Jesús en el momento de la transfiguración. Habla de su rostro, fíjese que dice que su rostro se hizo como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos enfatiza lo visible del vestido. Dice Marcos que el vestido de Jesús se hizo tan blanco que no hay en la tierra nadie que pueda provocar una blancura como esa. Y Lucas, aunque menciona el vestido y el rostro, hace énfasis en el rostro. Dice que el rostro se transformó de tal manera que era como luz. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que la transfiguración de Cristo no fue por una luz que vino sobre él, sino por algo que salió de él. Lo que él le mostró a sus discípulos en ese momento estaba en él. Era el verdadero Dios. Era aquel que siempre estuvo delante de ellos y que permaneció con ellos, pero que estaba cubierto por una capa de barro, como dice otro texto bíblico. Pero siempre estuvo allí. Porque el propósito de esa transformación para con estas 3 personas es que ellos entendieran que Jesús era más que lo que ellos estaban acostumbrados a ver con su vista natural. De hecho, Pedro y Juan, posteriormente, cuando escriben Pedro sus cartas en la segunda carta, versos 16, 17 y 18, y Juan también en algunos textos mencionan este hecho. Y por eso ambos también en sus escritos, Pedro dice, nosotros no les hablamos cualquier cosa, no les estamos hablando invento. Nosotros estamos hablando de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que palparon nuestras manos en relación con el verbo de vida que es Cristo el Señor. O sea, lo que le está diciendo, nosotros no estamos, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de los evangelios, no estamos tratando de transmitirles a ustedes una enseñanza basada en un cuento de camino. Nosotros les estamos hablando de cosas de las cuales hemos sido testigos. Y lo que les estamos diciendo, que el Jesús que caminó entre nosotros no es otro que el Cristo prometido por el Padre desde tiempos inmemoriales. Estaban allí delante de ellos. Y se le aparecieron a Jesús, dice el texto, y he aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Lucas es el único que recoge el contenido de lo que hablaban. Dice que estaban hablando de la partida de Jesús.
Él trajo a Elías y a Moisés de la eternidad para mostrar a sus discípulos que Él tiene poder sobre el tiempo y sobre la eternidad. Y permitió que lo vieran conversando con Él. Ahora, es interesante porque Moisés representa la ley. Moisés fue el hombre de la ley mosaica para el pueblo de Israel. Él representa la ley. Pero Elías era el profeta por excelencia. Tan importante que el texto bíblico, cuando anuncia la venida de Juan el Bautista, dice que sería alguien que tendría el espíritu de Elías. ¿Cuál era el espíritu de Elías? La rectitud de la vida. Elías reclamaba que el ser humano podía ser recto y correcto en su conducta, en relación con Dios. ¿Qué era lo que representaba Moisés? Moisés representaba el hombre que trajo la ley dada por Dios para que los seres humanos sepan cuán malos somos. Y lo dice el texto bíblico, para eso fue dada la ley, no para salvar, sino para mostrarnos cuán malos somos. Porque la ley nadie la puede cumplir. La misma ley lo dice. El mismo texto lo dice. La ley no puede ser cumplida. Es imposible para el ser humano cumplir la ley. Porque la ley no fue diseñada, ni enviada, ni entregada por Dios para que el ser humano sea salvo. Fue entregada por Dios para que, poniéndonos límite, podamos saber cuán malos somos. Por eso es que Pablo, en una de sus cartas, dice que la ley nos deja sin esperanza. Para que, no teniendo esperanza, sintamos la necesidad de volvernos a Cristo. ¿Sí? La ley nos salva. Aquí estaban la representación de las dos. La provisión de Dios para el ser humano. La ley entregada por Moisés y la profecía del cual el mayor representante era el profeta Elías, aquel hombre que hablaba y descendía fuego del cielo. Aquel hombre que con su manto dividía las aguas. Aquel hombre que no murió, sino que un carro de fuego vino, lo buscó y se lo llevó. Eso era lo que representaba Elías. Aquel que tiene tal comunión con Dios que Dios le da para que haga en nombre de él señales que ser humano no puede hacer. Y allí estaba Elías hablando con Cristo, delante de los discípulos de Cristo, de estos tres hombres. Estaban allí, estaban viendo algo que nunca habían imaginado. Ellos no sabían que podían volver a ver a Elías, ni tampoco a Moisés. Y no sabían tampoco que el verdadero Cristo era lo que ahora estaban viendo y no aquel que caminaba con ellos por todo el territorio de Israel. Ahora estaban conociendo la verdad. Aquí ellos estaban viendo a Jesús transformados, hablando con Moisés y Elías, al mismo que ellos habían visto caminar sobre el mar, demostrando que tiene poder y autoridad sobre los elementos naturales. Estaban viendo al mismo que habían visto levantar muertos, para demostrar que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Aquí ellos estaban viendo a Jesús, a quien habían visto multiplicar los alimentos para que todos pudieran comer y nadie quedara con hambre y aún sobrara. Ahí estaba Jesús delante de ellos, el verdadero, ¿sí? Aquel que le dijo a Natanael: yo te vi antes de que llegaras a mí cuando estabas debajo de la higuera.
Era el mismo que le dijo a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era el mismo. Pero ahora les estaba demostrando que él era más que lo que ellos habían visto. Habían visto mucho, habían visto maravillas, pero eran hechos, eran obras. Ahora estaban viendo a la persona verdadera, el Cristo en su gloria. Así como Isaías, dice el texto, que vio a Dios, y dice, y sus faldas llenaban el templo, y había serafines y había querubines. Ahora el Señor le está dando a estos 3 hombres la misma oportunidad de ver al Cristo verdadero transformado, conversándole a Moisés y a Elías. Miren, ustedes pasaron esto, hicieron esto, pero yo voy a pasar por esto. Estaba permitiendo que Elías viera de manera directa el cumplimiento de las cosas que él había profetizado. Estaba viendo que Moisés viera el cumplimiento de la promesa que a través de él Dios hizo de que enviaría otro profeta que tendría poder de perdonar pecados, que tendría poder de dar vida y que sería el único que puede salvar a Israel, pero también a toda la raza humana. Esa fue la predicación de Moisés. Ahora estaban viendo al verdadero delante de ellos. Lo estaban viendo y es impresionante cuando dice Mateo que su rostro era como el sol. Cuando uno imagina ese cuadro, entonces uno logra entender por qué Pedro en el verso 4 habló de hacer enramadas. Dice el verso 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjense que es interesante, entre las cosas estas que está diciendo Pedro, que Pedro no pide hacer una enramada para ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando sabemos y entendemos y percibimos que estamos en la presencia de Dios, nos damos cuenta que no necesitamos nada más. Su presencia es suficiente. En su presencia estamos completos, porque en su presencia nos viene el bienestar. Hay varias cosas interesantes aquí. Me llama la atención, no lo registra el Evangelio de Mateo, pero lo dice el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos, que Pedro habló como para decir algo. La Nueva Traducción Viviente en el Evangelio de Marcos lo traduce, dice que Pedro habló porque no sabía qué decir. ¿Le ha pasado a usted eso? A mí sí. Que hay momentos que algo nos sorprende y no sabemos qué decir y decimos cualquier disparate. Me estaba riendo yo solo cuando leí esa traducción. Dice, y Pedro habló esto porque no sabía qué decir. Fue tal su sorpresa, fue tal la impresión de lo que el Señor ahora les mostraba como preparación para él, para enfrentar la muerte y para ellos que ya no lo iban a ver por un tiempo, que dice el texto que Pedro quedó tan impresionado que hablaba como quien dice cualquier cosa. También es interesante reconocer que Pedro, frente a esa impresión, pensó que lo mejor era quedarse allí de manera permanente.
Pero Cristo no vino para eso, ni nos llama a nosotros para eso. Porque cuando ellos luego descienden al valle, a la parte baja de la montaña, dice el texto que estaban allí el resto de los discípulos con una multitud de gente, y la gente de manera inmediata comienza a pedirle al Señor por necesidades que tenían. Y Él comienza a darle respuesta a una madre que tenía una hija endemoniada, a un padre que tenía a un hijo endemoniado, a una persona que necesitaba sanidad, y a otra persona y a otra persona. Si se hubieran quedado allá arriba, esa gente nunca hubiera tenido respuesta. Necesitaban bajar, tanto él como ellos, porque ellos, ahora que conocían la verdad, podían compartirla con otros, y el Señor podía seguir dando respuesta a la necesidad de la gente, que para eso vino, y así demostrar que Dios ama al hombre. Para eso vino Él. Pedro, turbado por lo que acababa de ver, no dimensionaba el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es: yo estoy aquí para resolver el problema humano. Porque el ser humano tiene un problema, no conoce y no entiende. Por eso mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque los judíos y los sacerdotes y los escribas, los religiosos, en vez de impartir la verdad al pueblo, comenzaron a inventarse cosas, a interpretar la Biblia de acuerdo a su conveniencia, el Antiguo Testamento, y a enseñarles como doctrinas mandamientos de hombre, e hicieron que el pueblo se descarriara por falta de conocimiento. Y Jesús estaba corrigiendo a sus discípulos y diciéndoles: nuestro lugar no está aquí, está entre la gente que tiene necesidad, que busca solución, que también quiere conocer la salvación. Entre ellos está nuestra gente. ¿Por qué? Porque ahora ustedes conocen la verdad, y yo tengo la verdad para transmitírsela a ustedes, y yo les estoy demostrando cómo se vence la adversidad. Para vencer la adversidad hay que prepararse con tiempo, hay que invertir y hay que buscar descubrir la verdad. Era una enseñanza completa, una enseñanza total a estos hombres que lo iban a reemplazar después que él se fuera. Pero como quien dice, como el lazo sobre el regalo, o como la corona sobre la cabeza del rey, dice que mientras él hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Era la misma frase, la misma oración que se había escuchado cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Era una orden, ya no para Jesús, sino para los hombres. Este es mi Hijo amado, escúchenlo a él, porque él tiene la verdad. Él sabe cómo se deben hacer las cosas. Él sabe cómo vivir. Él sabe cómo se enfrenta la muerte. Él sabe cómo se enfrenta la vida. Él sabe todo. Escúchenlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no vino para enseñarnos a morir de manera permanente. Es terrible cuando uno a veces visita los hospitales y ve a personas ahí con un moribundo tratando de ayudarlo a morir.
Están los médicos, están a veces religiosos, están otro tipo de personas que se dedican a esto. Ayudarlo a morir. Pero es que el ser humano no fue hecho por Dios para morir, sino para vivir. Por eso Cristo no nos vino a enseñar a morir, sino a vivir. Cómo se vive en esta vida y cómo se vive la vida eterna. Cómo se alcanza la vida eterna. Usted no va a encontrar en los evangelios ningún texto donde dice que el Señor dijo, espérense, yo ahorita les voy a enseñar cómo se muere. Eso no está en los evangelios. Pero siempre va a encontrar textos donde el Señor les dice, el que cree en mí vivirá para siempre. El que cree en mí no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. El que cree en mí tiene vida eterna. Siempre está hablando de la vida, porque Él vino para enseñarnos a vivir, no para morir. No hay que aprender a morir porque de todas maneras todos vamos a morir. Pero hay que aprender cómo se vive en esta vida, porque la forma en que vivimos en esta vida es la que nos enseña a vivir la vida eterna. Y de esa manera la muerte física se convierte simplemente en un elemento que nos despoja de este cuerpo que nos limita para entrar a la eternidad con Dios. Porque lo dice Pablo, este cuerpo pecaminoso no puede heredar la eternidad, no tiene capacidad para vivir en la eternidad. Por eso tenemos que ser despojados de este cuerpo humano imperfecto, limitado, problemático, que a los 70 años como yo todo le duele, todo duele en la rodilla, duele en la cabeza, duele el estómago, duele en los brazos, duelen las articulaciones. Esto con 70 años se está acabando, esto no resiste la vida eterna, entendámoslo. Por eso el programa del Señor está diseñado para darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, con el cual podemos entrar a la presencia de Dios y vivir con Él para siempre. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, para enseñarnos a vivir. Y estaba con sus discípulos allí en el monte. Iba a enfrentar la muerte, sí, pero les estaba enseñando cómo se vive. Dice el texto que después de aquella voz que ellos escucharon, dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Gran temor. Estaban allí dominados por el miedo. Hay varios textos en la Biblia donde la gente es dominada por el miedo. Elías, cuando estaba en la cueva, estaba lleno de miedo. Y la voz del Señor no le dijo, Elías, quédate ahí, que ahí Jezabel no te va a encontrar. Le dijo, sal de ahí, ¿qué haces en esa cueva? Moisés, inspirado por Dios, les dice a través de la historia varias veces a los israelitas, no tengan miedo. Dios le dice a David varias veces que iba a pelear contra pueblos guerreros más fuertes que ellos, más acostumbrados a la guerra y toda una serie de cosas. Le dice, no tengas miedo, yo te los entrego. Y así vamos a encontrar toda una cantidad de momentos en los cuales la voz de Dios nos dice, no tengas miedo. Y estos aquí estaban atemorizados, como cuando la tempestad los agarró en medio mar de Galilea y el Señor no estaba en la barca.
Y dice el texto que se llenaron de miedo y cuando lo vieron pensaron que era un fantasma y el Señor les habló. Y no le dijo, tranquilo, la mar se va a calmar. No les dijo nada, les dijo, no tengan miedo. En estos días revisaba ese texto y me llamó la atención que es el texto donde Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. El Señor le dice, ven, ven. Y Pedro comienza a caminar, luego comienza a hundirse. Hay quienes, y tal vez yo lo he predicado alguna vez, diciendo que Pedro comenzó a hundirse cuando quitó los ojos del Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que comenzó a hundirse cuando tuvo miedo. En ningún momento dice que Pedro puso los ojos en el Señor o que se comenzó a hundir cuando dejó de mirar a Cristo. No dice eso. Dice que comenzó a hundirse cuando tuvo miedo, cuando se llenó de miedo. ¿Y cuál fue lo que le dijo el Señor? A él y a todos los demás. No teman. La respuesta del Señor fue no teman. Ahora, lo que me llamó la atención de ese texto es que dice el texto que el Señor le dio la mano a Pedro y agarrando a Pedro siguió caminando sobre el mar en medio de la tempestad hasta que subió a la barca. Y dice el texto, y cuando subieron a la barca, se calmó la tempestad. Y yo dije, ¿what? O sea que la seguridad de Pedro no estaba en que la tempestad se calmara, sino en estar agarrado de la mano de Cristo. Porque él lo tomó de la mano y caminó con él hacia la barca sin calmar la tempestad. Y cuando subieron a la barca, la tempestad se calmó. ¿Ok? ¿Ok? Interesante. Y aquí el Señor le dice a sus discípulos, dice que Él los tocó, se acercó y los tocó y les dio una orden. Levántense. A Elías le dijo, sal de la cueva, ¿qué haces ahí? A estos discípulos le dice, levántense. A Tomás le dice, no seas incrédulo. Levántense y luego le da una orden más profunda todavía que tenía que ver con su carácter. No teman. Y alzando ellos los ojos, vieron solo a Jesús. Yo creo que a partir de allí no pudieron volver a ver a Jesús de manera igual. Estaba delante de ellos no solamente quien tiene poder sobre la vida y la muerte, no solamente el que tiene poder sobre los elementos naturales, no solamente el que tiene poder sobre los espíritus o que puede caminar sobre el mar. No estaba delante de ellos simplemente alguien que enseñaba de manera diferente. No, delante de ellos estaba aquel que todo lo puede. Aquel a quien ellos no habían conocido, pero ahora les era revelada la verdad de esa persona. Es alguien que tiene
poder sobre la eternidad y que ahora sabían que no era uno más. En verdad, como había dicho Pedro antes, era el Hijo de Dios. Esta acción de Jesús confirma la declaración de Pedro. Lo que Jesús nunca les dijo con palabra, se lo estaba diciendo con hechos. Los hechos en tu vida que te han traído bienestar y no han sido hechos por seres humanos son los que te demuestran quién es Cristo, quién es Jesús, y tú decides qué creer. Tú decides si le crees, tú decides si confías en Él. Tú decides si en vez de llenarte de temor, aprendes a poner tu vida en sus manos y a seguir lo que Él te dice para seguir adelante. Tú decides si seguir su ejemplo o el de tus padres o el de tus abuelos. Como decimos muchas veces, no es que mi abuela así lo hacía, pero mi abuela se murió ya hace bastante tiempo. Y mi papá se murió y mi mamá también. Y me enseñaron cosas buenas, pero no eran perfectos. Yo necesito para la vida eterna algo más que ellos no me pudieron transmitir. Lo único que aprendí de mi mamá es que cuando ella tenía problemas que no podía resolver, se metía en una esquina del rancho donde vivíamos, se arrodillaba y ahí la oíamos hablar con Dios, llorar, y no se levantaba hasta que sentía que había solucionado el problema. Y muchas veces la vi levantarse de allí después de llorar y hablar con Dios haciendo así, secándose las lágrimas y diciendo: vengan, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y siempre salíamos adelante. Aunque vivíamos en extrema pobreza. Mi mamá solo llegó a 2º grado de primaria. Para firmar, nosotros después que estuvimos en la escuela le enseñamos a escribir su nombre y a firmar. Pero la vida le enseñó que la respuesta está en Cristo. Él está delante de nosotros. Está delante de usted y de mí. Y está realizando acciones para que nosotros entendamos, para que nosotros tomemos decisiones, porque Él vino, como dije ya, no para enseñarnos a morir. Eso no necesita ciencia, de todas maneras nos va a pasar. Él vino para enseñarnos a vivir. Y cada uno de nosotros tiene en sus manos la decisión. Como le dijo Moisés a los israelitas: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. Amén. ¿Tenemos Santa Cena, Francis? Coloquémonos en pie. Y meditemos en el mensaje del Señor para nosotros hoy. ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor con este texto? ¿Qué hay en este texto que necesito yo saber? Que necesito descubrir. ¿Qué hay en este texto que hace falta en mi vida? ¿O qué hay en mi vida que este texto me invita a dejarlo atrás?
¿Qué hay? ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué me enseña? ¿De qué manera me prepara para la vida? ¿Qué enseñanza tengo allí? Distribúyanlos de una vez, por favor. Reciba los elementos y reténgalos allí hasta que gracias.